correspondencia total entre el instrumento y la realidad psicológica que nosotros queremos medir. Lo que tenemos más bien es distintos tipos de instrumentos que se pueden acercar a esta validez perfecta y de esa manera representar de mejor manera lo que yo quiero medir. Pero de alguna manera también hay que decir que todos los instrumentos psicológicos de alguna manera también difieren en su nivel de validez y este es un aspecto que debemos analizar más adelante, ya ahora no en términos teóricos, sino en términos estadísticos, cuando alcancemos la segunda unidad y podamos revisar entonces ahí los distintos instrumentos psicológicos. Eh, no obstante lo anterior, hay que decir que la validez no es el único elemento o la única propiedad estadística psicométrica de la evaluación psicológica. Deberíamos nosotros agregar un par más. ¿Cuál es fundamentalmente? Por supuesto que el concepto de confiabilidad, que el concepto de confiabilidad como propiedad estadística psicométrica se refiere acá al grado de consistencia y estabilidad de las puntuaciones obtenidas a lo largo de sucesivas mediciones en el tiempo con un mismo instrumento. O sea que hablamos de confiabilidad o de la presencia de confiabilidad cada vez que, habiendo medido con un instrumento en sucesivas ocasiones, los resultados de estas distintas mediciones son más o menos parecidas. Es decir, existe un muy bajo nivel de diferencia a nivel de puntajes obtenidos entre estas distintas mediciones. Si eso es así, efectivamente entonces el instrumento se dice es confiable o la medición que nosotros estamos realizando entonces es confiable. Ahora, en este sentido, si por el contrario nosotros tomamos un instrumento y aplicamos, por ejemplo, una medición a un sujeto o a un grupo de sujetos, distintas mediciones a lo largo del tiempo, y existe mucha variabilidad en su desempeño y por lo tanto mucha variabilidad también en sus puntajes, entonces esto significa que el instrumento no es totalmente confiable y que por lo tanto no se puede utilizar con el propósito de tener eficacia en una medición, ya que no sabemos si existe o no estabilidad en la medición a lo largo del tiempo y si por lo tanto vamos a tener o no puntajes más o menos estables. El otro concepto a nivel de propiedad psicométrica de los instrumentos corresponde al de sensibilidad y se refiere a la capacidad del instrumento de poder captar los efectos que se requieren medir con el mayor o más amplio grado de amplitud. O sea, es decir, si nosotros estamos midiendo una determinada, por ejemplo, capacidad psicológica, una determinada, por ejemplo, habilidad mental, entonces seguramente existen distintos instrumentos para poder hacer esa medición sobre esa misma habilidad mental. Pero estos instrumentos pueden diferir en la sensibilidad que tienen para captar el efecto de esta capacidad. De tal manera que, por ejemplo, existen ciertos instrumentos que son capaces de captar elementos muy generales de esta capacidad mental, mientras que existen otros instrumentos que pueden captar efectos que son mucho más específicos. Ahora, cuando yo tengo instrumentos que pueden captar los efectos o pueden captar la esencia o la característica de una variable que yo estoy midiendo eh, de una manera, entre comillas, más sensible, entonces esta mayor sensibilidad se explica también porque este instrumento es capaz de captar en un rango mucho más amplio esta capacidad y de poder, por lo tanto, medir y agregar distintas subvariables de esta capacidad. Es decir, llevado a un ejemplo concreto que ustedes debieran conocer y debieran recordar, si yo estoy midiendo, por ejemplo,
una variable como atención y la estoy midiendo solo como eso, no es lo mismo que yo la mida, por ejemplo, también que diciendo que la atención está operacionalizada en distintas subvariables, como por ejemplo la capacidad de jerarquizar estímulos, como por ejemplo la capacidad de poder inhibir un estímulo distractor y así sucesivamente, en cuyo caso este tipo de instrumentos son más sensibles que los instrumentos que miden esta variable solamente como tal, como atención en ese caso. Y deberíamos agregar a esto una siguiente propiedad que es el concepto de estandarización, que se refiere a este concepto de estandarización a, al hecho de que los instrumentos psicométricos generalmente pueden mantener estas variables de las que nosotros conversamos acá, validez, confiabilidad, sensibilidad fundamentalmente, en la medida en que son aplicados a la población en la que fue creada. Eh, y por lo tanto, sí, por ejemplo, un determinado instrumento en sus reactivos, en sus pruebas, en sus preguntas en definitiva, contiene elementos que son demasiado culturales, o sea, pregunta por aspectos que son aplicables solo a una cultura, en definitiva, estos elementos de validez, confiabilidad y sensibilidad se van a mantener solo en la medida en que el instrumento siga siendo aplicado a este contexto cultural. Eh, para que yo pueda, de alguna manera, aplicar este instrumento a una realidad cultural distinta, debería entonces realizar un ejercicio de estandarización, donde esta estandarización es un ejercicio de orden metodológico y estadístico, que consiste primero que nada en adaptar esta prueba en cuanto a sus componentes culturales a mi realidad y luego a partir de eso realizar un estudio estadístico en el que yo necesito aplicar ahora esta prueba adaptada a una gran muestra de mi población para así obtener resultados de estas mediciones y poder de alguna manera generar las adecuaciones estadísticas a mi población, que me permitan, por ejemplo, adecuar dentro de esas cosas cuáles son, por ejemplo, los rangos de normalidad definidos ahora para mi muestra, para mi población, definir, por ejemplo, cuáles van a ser los puntajes de corte, etcétera, etcétera. Ahora hay que decir que como este esfuerzo es significativo, realizar una estandarización es algo que toma mucho tiempo y que consume muchos recursos humanos y materiales, la verdad es que no todos los tests a nivel de evaluación psicológica, no todas las pruebas se encuentran necesariamente estandarizadas en Chile. No obstante eso, también hay que decir entre paréntesis que eso no significa necesariamente de que estas pruebas o algunas de ellas no se puedan aplicar, dado que, en este sentido, eh, hay pruebas, por ejemplo, que tienen una muy baja contaminación por elementos culturales. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, por citar algo que ustedes conocen, la prueba de Stroop, el Stroop Color Word Test, que pregunta por esta capacidad de poder leer rápido estos colores, rojo, verde, azul. Los colores son los colores en todas partes y por lo tanto eso está sujeto a un muy bajo nivel de contextualización cultural y por lo tanto efectivamente puede aplicarse de mejor manera en Chile sin estar estandarizado que una prueba que tenga contenidos culturales que tampoco se encuentre estandarizada. Bien, jóvenes, por último, referirnos acá al concepto de eficiencia. Concepto de eficiencia que guarda relación básicamente con lo siguiente. Este no es efectivamente una propiedad estadística propiamente tal, sino que es una especie de característica de los instrumentos psicológicos, la cual se refiere a elementos muy prácticos, de orden pragmático, refería básicamente, como se puede leer acá, como una especie de conjunto de ventajas comparativas que de alguna manera pueden posicionar a un instrumento
de mejor manera que otros cuando se está